Eficiencia energética y control adaptativo en la UNAM. Actualmente Andrea es directora de la unidad bioclimática en ArcBio y lidera iniciativas innovadoras en el sector de la construcción, integrando principios de eficiencia energética y diseño adaptativo. Muchas gracias, Andrea. Gracias también a todos por estar aquí. No olviden dejar sus preguntas en el chat para poder resolverlas al final de la presentación. Así que sin más, muchas gracias, Andrea. Te doy la palabra. Gracias, Michelle. Mucho gusto con todos. Gracias, Dalcés, por esta invitación. El día de hoy vamos a analizar un poco qué es la arquitectura bioclimática y vamos a revisar unos casos prácticos que hemos realizado nosotros como consultores en la ciudad de Quito para poder explicarles cómo se aplica el diseño bioclimático ya en la construcción y cuáles son los aportes y beneficios reales que tiene en los diseños arquitectónicos. Listo. Nada más quería explicarles que ArcBio es una empresa que se fundó alrededor del 2018 en base a las necesidades sostenibles que ahora todos los estamos viviendo con el cambio climático. Y esta empresa tiene la mentalidad o tiene el enfoque en aprovechar las estrategias pasivas y la arquitectura bioclimática como un eje principal para el diseño de los proyectos arquitectónicos. La arquitectura bioclimática, en conceptos generales, es un enfoque del diseño arquitectónico que permite aprovechar las condiciones del sitio en donde se implanta. Esto en busca de que la arquitectura sea siempre más eficiente y más cómodo, es decir, que tenga un confort para el usuario, pero que utilice técnicas o estrategias pasivas en vez de estrategias activas para poder lograr este diseño adecuado. Las estrategias pasivas y las estrategias activas se refieren a cómo nosotros logramos que el usuario se sienta cómodo dentro de los espacios y, por ejemplo, si es que un usuario siente frío o calor, no se utilizan estrategias activas como aire acondicionado o calefacción, sino más bien se utilizan las condiciones del sitio en donde está implantado y el clima del terreno en donde se va a construir esta edificación para proporcionar justamente estos principios y el estado de los espacios en donde va a habitar. Es así que la arquitectura bioclimática utiliza estrategias como la radiación solar, la orientación del proyecto, el sombreado y la ventilación natural para poder llegar a unas temperaturas y ambientes adecuados para los usuarios. ArcBio utiliza esta metodología que se vuelve como un método itinerante con el diseño arquitectónico del proyecto para poder lograr espacios que sean eficientes no solo en consumo energético, sino también en consumo de agua, en confort interior, que puedan además tener aportes paisajísticos y aportes medioambientales reales y una interacción con su entorno. La arquitectura bioclimática, muchas veces nos preguntan si es que es una necesidad, porque estamos acostumbrados a las construcciones tradicionales y nos cuesta muchísimo con nuestros clientes a veces convencerles de que la arquitectura bioclimática y la sostenibilidad en la construcción es ya una necesidad que debería aplicarse y debería ser la base de diseño de la arquitectura actual. A veces piensan que las estrategias de bioclimática son por estética, que a veces son un lujo, lo perciben como temas muy caros, en donde a veces no ven el costo-beneficio inicial, porque en realidad una edificación con eficiencia energética, con eficiencia en ahorro de agua, va a lograr ver todos estos temas ya en su operación, en realidad, y no en los costos, quizás. Pero cuando uno le pregunta a una persona cuál es una necesidad en realidad que tiene de la arquitectura o de los espacios que va a habitar, ellos responden más bien
que necesitan confort, eficiencia, salud, protección, bienestar, tecnología, ahorro. Entonces, en realidad que la arquitectura bioclimática se enfoca en todas estas necesidades y genera beneficios directamente para el usuario más que para la ejecución del proyecto. Entonces, Andrea, perdón ¿quién que ve la presentación? sí, por favor, tu presentación no la podemos ver. A ver, voy a dejar de compartir, la vuelvo a compartir, ¿ya? Listo. Sí se ve. Ahorita la dejé de Sí, compartir. se puede visualizar. Sí se puede ver la presentación. Ah, ok, perfecto. Un segundo. ¿La pueden ver? Sí. Sí, Sí, perfecto. sí, les podemos Ahí ver. sí. Gracias. Listo. Entonces, cuando hablamos de la arquitectura bioclimática, normalmente piensan que es una arquitectura verde y más que nada el concepto que tiene la gente es una arquitectura en un mix con espacios, con sustratos, con vegetación. Y en realidad siempre nos preguntan si es que el verde le da un valor agregado o no a la arquitectura. Les voy a presentar unos datos curiosos que vienen de varias fuentes, que seguramente no sabían, pero les van a cambiar un poco la percepción de la arquitectura bioclimática en el mundo. Por ejemplo, el 68% de los compradores de bienes inmuebles están preocupados por el impacto ambiental de sus hogares y el 52% está dispuesto a pagar más por propiedades sostenibles. Además, el 82% de los compradores valoran la salud y seguridad en sus viviendas y un 65% pagaría más por hogares verdes. Esto se vio muy claramente cuando estuvimos en pandemia. No sé si ustedes se dieron cuenta que al quedarnos encerrados en nuestros espacios nos dimos cuenta que muchos de los espacios eran confinados, no teníamos, no podíamos salir y aprovechar de áreas verdes, no teníamos, quizás no teníamos el confort en cuanto a climatización, no teníamos espacios calientes para las épocas frías o inclusive nos moríamos de calor en ciertos espacios. Entonces, en realidad que con la conciencia ambiental del cambio climático que estamos viviendo, más lo que vivimos en la pandemia, todos, todos los, la mentalidad de la gente está cambiando y están en búsqueda de hogares que tengan un componente sostenible y que tengan además eficiencia y ahorro energético, ahorro en consumo. Recuerden que cuando estuvimos encerrados en pandemia, todos los gastos empezaron a subir, el consumo energético, el consumo de agua, porque obviamente ya no salíamos, ya no consumíamos en otro lugar que no fueran nuestros hogares, y ahí es cuando en realidad empezamos a ser conscientes del consumo real que nosotros tenemos en todos estos recursos. Al 2025, es decir, hasta este año, se espera que haya un 25% más de inversiones en edificios sostenibles. Además que también por los objetivos a nivel mundial de la reducción de la huella de carbono, también se está impulsando a que estos edificios puedan reducir las emisiones al menos en un 50% con tecnologías o con materiales nuevos e innovadores. Además, el 70% de fondos de financiamiento en la banca se enfocarán en proyectos que tengan estos criterios sostenibles. Hay muchos fondos igual que, perdón, muchos préstamos que tienen también unas tasas mucho más atractivas al consumidor cuando tienen estos enfoques. Además, tenemos inversiones, mayores inversiones en cuanto a varios sectores que están implementándose en los edificios verdes y con eficiencia energética. Y, por ejemplo, en la parte de reducción de CO2,
se busca ya utilizar materiales ecológicos y que tengan una huella de carbono menor, materiales locales con una tecnología más eficiente, que puedan también ayudar a no generar mayor huella de carbono y también que tengan un nuevo componente en mejorar la calidad del aire, mejorar el rendimiento térmico de las edificaciones y la eficiencia energética. También se prevé que vaya a haber un crecimiento del 25% en los proyectos con certificaciones sostenibles. Ustedes ya deben conocer bien, sobre todo las certificaciones que promueve el CES, que es LEED y EDGE, que son certificaciones que ayudan a obtener o a cumplir estos objetivos de sostenibilidad que buscan las nuevas edificaciones. Además, el 35% de los edificios va a incluir mayores soluciones de energías renovables. Acuérdense la crisis que vivimos recientemente y que vamos a volver a vivir cada verano en nuestro país, y es la crisis energética. Entonces, muchos proyectos ya están buscando tener soluciones de energía renovable como paneles solares, turbinas eólicas y otras fuentes de energía para poder no depender al 100% de la energía eléctrica. El diseño bioclimático, además, se espera que crezca un 30% debido a todas estas condiciones climáticas que estamos viviendo, las altas temperaturas y las lluvias torrenciales. Entonces, en realidad ya se están viendo las necesidades de implementar todas estas infraestructuras en los proyectos. Entonces, si volvemos a analizar si es que el verde es un valor agregado, en realidad sí es un diferenciador y es un componente de innovación en los proyectos, pero que a la vez, como vieron anteriormente, es una necesidad que ya debería tomarse en todas en las carreras que estamos ahorita siguiendo los arquitectos. Las nuevas generaciones deberían implementar esta metodología como un componente de diseño desde el inicio. Por último, tenemos aquí el logo de Arvio, y básicamente Arvio se enfoca en no luchar contra el clima, sino más bien aprovechar todas las condiciones climáticas, y en el caso de Ecuador específicamente, aprovechar la ubicación privilegiada que tenemos para poder implementar estas estrategias pasivas en nuestra edificación. Aquí podemos ver una imagen de Nueva York, muchos de ustedes la van a reconocer, es del Central Park, y como vemos acá, esta es una imagen del Parque de la Carolina, y nosotros ya no estamos tan lejos, estamos encaminándonos a ciudades mucho más grandes. Ya han visto los edificios que se están consolidando últimamente, son edificios masivos. Y la pregunta aquí es más una reflexión: ¿cómo habitar de mejor manera en estos espacios tan consolidados, en estas ciudades, digamos, en donde ya no vemos tanto verde, además de estos grandes espacios como los parques que nos dan un respiro? La idea, cómo habitar de mejor manera en estos espacios, es en convivencia con la arquitectura en donde el usuario va a residir, y entonces buscar que estos espacios sean mucho más amigables con el planeta. Bueno, ya centrándonos un poco más en el tema del webinar, la arquitectura aplicada a los proyectos busca reducir el consumo energético y mejorar el confort de los usuarios. El enfoque de una arquitectura bioclimática o sostenible es básicamente un mix entre arquitectura e ingeniería, y la idea es interactuar en el entorno natural en donde se está implantando el proyecto, analizando aspectos claves del entorno del proyecto, como la orientación, el asoleamiento y la radiación que tiene ese lugar, la ventilación, la dirección del viento desde donde viene, el aislamiento térmico que podría contener las edificaciones, los materiales de construcción que se van a utilizar, y ya más avanzado, la captación y reuso del agua
lluvia en este caso, o quizás la reutilización de las aguas residuales del edificio y la implementación de energías renovables. Nosotros como Arbio tenemos una metodología para empezar un proyecto y sus análisis aplicados en el diseño bioclimático. Siempre se comienza por un análisis de sitio en donde, dependiendo del lugar en donde está implantado el proyecto, vamos a tener una temperatura promedio, una radiación solar promedio igual diferente en cada uno de ellos. También depende muchísimo del entorno, si es que está en un entorno consolidado o está en un terreno mucho más amplio. Todos estos van a influir en el análisis de sitio, la velocidad y dirección del viento del lugar, la humedad relativa, la precipitación, etcétera. Y en base a este análisis de sitio se hace una determinación de estrategias pasivas que podrían implementarse en el proyecto de manera inicial, como es el confort lumínico, que se refiere a la cantidad de luz natural que ingresa en los espacios, la ganancia solar que tiene el proyecto. Esto va a depender mucho de la radiación que recibe la edificación, el confort térmico interior, que depende mucho de los materiales, y bueno, otro de los estudios es el confort térmico de la edificación, en donde, como les decía, la materialidad es algo muy importante y el valor U, que viene a ser el coeficiente de transmisión o la ganancia solar, el calor que se permite entrar o transmitir por estos materiales, la renovación y calidad del aire, es decir, cuánto aire tenemos dentro de un espacio, si es que implementamos ventilación cruzada, o si es que no tenemos estos métodos de ventilación cruzada, con qué frecuencia necesitamos abrir las puertas, las ventanas para intercambiar el aire y tener un espacio saludable. Y ya los análisis más especializados en combinación con la ingeniería vienen a darse con la eficiencia energética, que se basa en simulaciones, en donde también hacemos cálculos del consumo de energía que tiene la edificación, los costos que van a influir en estos consumos y cuáles son las estrategias que pueden reducir los costos de operación. La eficiencia en consumo del agua viene a ser cómo tratamos el agua lluvia, si es que la recolectamos, si es que la potabilizamos y le podemos reutilizar en la edificación, cómo hacemos la gestión de las aguas residuales, y cuál es la eficiencia hídrica o la huella hídrica del proyecto, si es que impermeabilizamos todo el terreno o si es que dejamos áreas verdes o áreas permeables que puedan mantener la calidad del suelo como era antes de las edificaciones. Tenemos las energías renovables, como decía antes, la generación solar, sistemas geotérmicos, la energía eólica, que habla de la energía del viento, producida por el movimiento del viento, energía hidráulica y la biomasa, que es la energía producida por desechos orgánicos. Y por último, la reducción de la huella de carbono. Ahora que ya estamos viendo los efectos de las emisiones de la huella de carbono en la capa de ozono, se trata mucho de reducir estas emisiones en la construcción y en la operación de los edificios y también utilizar materiales más amigables con el ambiente. En resumen, el diseño bioclimático conecta el diseño del edificio con su entorno. La idea principal es reducir la huella de carbono y mejorar el confort y el buen hábitat de los usuarios del interior de la edificación. Bueno, nosotros hicimos una consultoría con la UDLA y este es uno de los casos prácticos más interesantes que tiene Arbio y ya está construido. Ojalá lo pudieran visitar. Está vía Nayón y es UDLA Arena. UDLA Arena es un edificio polideportivo, es decir, que tiene varios ambientes y está conectado al campus de UDLA Park. El objetivo, bueno, por qué la UDLA requirió de Arbio, es porque ellos tenían el diseño de esta edificación inicial en donde iban a implementar por normativa
sistemas de aire acondicionado para asegurar una calidad de aire en donde los usuarios pudieran hacer deporte y tuvieran la temperatura y la calidad de aire necesaria para realizar estas actividades. Entonces, la idea de incorporar la arquitectura bioclimática en este proyecto fue reducir la cantidad del sistema de HVAC que se iba a colocar en el proyecto. Nosotros empezamos con un análisis de asoleamiento, en donde el objetivo de este análisis es ver cómo el sol afecta al envolvente del edificio. Y desde varios talleres, como les decía antes, la arquitectura bioclimática tiene que ser itinerante entre el diseño arquitectónico y los análisis, es decir, revisar una y otra vez que las propuestas o las ideas estén funcionando de manera correcta. Uno de los análisis iniciales siempre es el análisis de asoleamiento y desde ahí nos dimos cuenta que como estaba planteado el proyecto, la cubierta dentada que estaba pensada desde un inicio estaba hacia el otro lado. Eso quiere decir que para los objetivos que tenía el proyecto, que era implementar paneles solares en la cubierta para aprovechar la radiación que tiene lugar y además tener una iluminación indirecta hacia el interior de los espacios, la cubierta inicial estaba en el otro sentido. Entonces, cuando pudimos ver el análisis de asoleamiento, nos dimos cuenta, por ejemplo, aquí pueden ver en verano, la cubierta dentada en la mañana no recibía energía solar y había elementos de sombra. Acá podemos ver, cuando le dimos la vuelta, y si se fijan, el norte está hacia el otro lado, que podía aprovechar de mejor manera la energía solar en todos los momentos del año y los momentos del día. Viéndolo desde el otro lado, hacia el interior de los espacios, la cubierta inicial o el escenario inicial aprovechaba, bueno, hacía que en todos los momentos del año, en la mañana, haya un ingreso de luz importante. A mediodía se mitigaba un poco más y más bien en la tarde es donde no había ingreso de luz. Cuando le dimos la vuelta al proyecto, como pueden ver, casi en todos los momentos no ingresa mayor cantidad de luz, más que nada en la tarde, en un cierto momento que ya vamos a ver en el análisis de iluminación interior. Entonces, en realidad, ese intercambio nada más de la cubierta hacia el otro lado hizo que se pueda aprovechar para los objetivos iniciales de los paneles solares y reducir la cantidad de luz solar que ingresaba al interior de la cancha. Aquí podemos ver un análisis comparativo lumínico que se hizo al inicio del proyecto. Entonces, en el escenario 1 podemos ver que sí tenemos mayores zonas sobre iluminadas. Y acá tenemos en el escenario 2, quiero aclarar que estos son unos análisis sobrepuestos de todo el día y de todo el año. Entonces, en el escenario 2 tenemos una iluminación más uniforme. Y luego nosotros ya experimentamos en una serie de simulaciones y de pruebas que la idea principal era justamente no tener un deslumbramiento al interior de las canchas en los horarios de ocupación que iban a tener los usuarios en estos espacios. Entonces, al intercambiar la cubierta, como les decía, podemos ver que la iluminación al interior de los espacios era más difusa y los lúmenes al interior no iban a deslumbrar a las personas que iban a estar jugando básquet o fútbol en estas canchas. Ya haciendo un análisis general, pueden ver que hacíamos una comparación en todas las horas, en todas las fechas, para poder recomendar este cambio de cubierta. Además, se hicieron análisis de radiación. La radiación es la energía que se transmite por ondas electromagnéticas desde el sol hacia los materiales. Y entonces podíamos ver que justamente en el primer escenario no teníamos tanta radiación como en el escenario en donde lo giramos y ahí llegábamos a unos niveles más óptimos en donde se iba a aprovechar de mejor manera la captación de estos rayos para la generación de energía con paneles solares. Además, hicimos un análisis de viento. Este polideportivo está ubicado al borde de la quebrada
en la vía que baja hacia Nayón. Entonces nos dimos cuenta que justo subía todo el viento desde la quebrada en esta forma. Y la idea era aprovechar ese viento para poder inyectar ventilación cruzada al espacio y poder reducir la ventilación artificial que iba a ser necesaria. Hicimos varias simulaciones y cortes por todos los espacios del proyecto, cortes transversales, cortes longitudinales. Hicimos opciones en donde abríamos las puertas, abríamos las ventanas, colocamos louvers, quitamos louvers y veíamos cómo se movía el viento dentro del interior, cuál era su velocidad y además la temperatura que tenía. Y como podemos ver ya en las últimas opciones, que viene a ser ya cómo terminó el proyecto, veíamos que se generaba una especie de efecto chimenea, que era la idea de inyectar aire por las fachadas y sacarlo por unas aperturas que creamos acá entre los vidrios, y tienen un desfase para que pueda salir el aire, y es una apertura permanente que succiona todo el aire caliente y lo saca de la edificación. Con el estudio del movimiento del viento más el cambio de la cubierta, este proyecto hizo un análisis de confort térmico al interior, en donde además cambiamos ciertos materiales que tenían pensados como departamento de arquitectura, y se hizo un cambio del techo que estaba pensado a un techo más bien como tipo sándwich que pueda proteger de mejor manera el proyecto. Se hizo cambio en las paredes para que tengan un mejor valor U, como les decía, desde el coeficiente de transmisión térmica hacia el interior de la edificación. Cambiamos y pusimos un vidrio más óptimo que no permita tanto ingreso de calor hacia el espacio. Y con todos estos cambios integrales, pudimos analizar cuál iba a ser el confort al interior de la edificación durante el año, en invierno, en verano y un promedio anual. Y vemos que se pudo optimizar bastante las canchas con el cambio integral. Las canchas de pádel que luego se convirtieron en gimnasio y biblioteca. Ahora actualmente no hay canchas de pádel, sino estos espacios. Y con esta optimización, ahora que el edificio está construido, ya estamos haciendo una medición de los resultados en sitio para un poco comprobar cómo las simulaciones se atan a la realidad del proyecto implantado. Ahora, no sé si ustedes saben cuánto dura una edificación construida, pero por lo general una edificación va a estar operativa entre 30 y 40 años. Entonces, si es que el objetivo de este proyecto era reducir los costos de operación y los costos que iba a tener el aire acondicionado mensualmente, ya tenemos ahora que está funcionando unos datos reales de cuál es el ahorro que tuvo. Finalmente, UDLA Arena, con todas las estrategias que se propuso, logró eliminar totalmente el uso de HVAC en la edificación. Por lo tanto, se ahorró en instalación del sistema de HVAC 1.5 millones de dólares. Y en costos operativos de ese HVAC, tiene un ahorro aproximado de $3,000 mensuales, que es $35,000 anuales. Multipliquen todo eso por 40 años que tiene uso una edificación, y es un ahorro bastante grande para la operación de este edificio. Y además tiene ahorro en emisiones de carbono. Este edificio se ahorró 42 toneladas de CO2 al año por las emisiones que iba a generar el uso del sistema de HVAC. Además, con todas estas estrategias, logró una certificación hecha avanzada. Entonces, ahí ya podemos también medir cuál es el ahorro de energía que tiene al año, calculado en base a los parámetros que mide la certificación hecha. Entonces, el proyecto llegó a un ahorro de 48% de energía de lo que iba a consumir en su escenario inicial, y tiene igual un ahorro en la energía incorporada en los materiales, porque recuerden que hicimos un cambio de materialidad en el proyecto, y entonces eso representa 2.600 toneladas de CO2.
Este es otro caso práctico de UDLA y más que nada contarles que este se hizo primero y en base a los resultados que se obtuvieron en UDLA Park es que UDLA decidió implementar esta misma metodología de arquitectura bioclimática en UDLA Arena, ya desde el inicio, desde el diseño arquitectónico, y por eso se logró inclusive reducir el uso de aire acondicionado a cero. En UDLA Park, el objetivo de la UDLA era justamente reducir el uso de aire acondicionado en aulas y en los espacios principales, como planta baja, en donde tenían unas temperaturas bastante altas, porque las personas que conocen UDLA Park deben saber que es una edificación totalmente transparente, expuesta al sol. Tenemos acá los análisis que se hicieron o las estrategias que se utilizaron para UDLA Park, y la idea era inyectar ventilación natural nuevamente para poder reducir los costos de aire acondicionado. Entonces, se tomó en cuenta los espacios que requerían esta intervención, el horario de uso que tienen estos espacios, para ahí poder entender cuáles son las horas más críticas del proyecto y el recubrimiento vidriado que producía este sobrecalentamiento. Y aquí se utilizaron, este ya es un resumen muy cortito, porque igual que en UDLA Arena hubo una metodología bastante itinerante ida y vuelta y un estudio de varias opciones. Por ejemplo, acá vemos que se implementaron louvers, varias opciones de louvers, aperturas, dimensiones, para ver cómo funcionaba de mejor manera la ventilación natural con las aperturas propuestas. Entonces, se incorporaron aireadores permanentes que puedan tener todo el tiempo esta ventilación cruzada. Se modularon las aperturas, se hicieron estudios de confort térmico y de ventilación y movimiento de aire al interior. Y además se colocaron sistemas de blackout optimizado para poder tener una estrategia adicional. La arquitectura bioclimática siempre trata de tener un confort adaptativo, aparte de las estrategias que ya se utilizan dentro de la arquitectura, de darle al usuario esta posibilidad de manejar las ventanas, de poder abrir y cerrar ventanas dependiendo de la sensación térmica que tenga, de poder abrir y cerrar cortinas y de manejar la arquitectura, no solamente, digamos, podríamos hacer una arquitectura en donde sellamos la edificación y le inyectamos una cierta temperatura y se va a mantener esa temperatura, pero quizás no es cómodo para una persona que siente frío todo el tiempo y quizás no es suficiente para una persona que siente calor todo el tiempo. Entonces, siempre es importante combinar las estrategias pasivas con el confort adaptativo y la posibilidad de que el usuario maneje estas estrategias. Y bueno, aquí podemos ver que hicimos igual una comparación de escenarios en donde ya podríamos determinar dónde sí vamos a inyectar aire y por dónde va a salir. Y así se decidieron las celosías y los louvers que se iban a implementar, y además que se recomendó abrir y crear una especie de lucernario en planta baja para que de igual manera como en UDLA Arena, se genere un efecto chimenea y se pueda extraer el aire caliente por las cubiertas. Así se logró. Aquí pueden ver una imagen de la intervención, aunque no se ve tanto. Aquí hay unas aperturas permanentes, igualmente como en UDLA Arena, que extraen el aire caliente, como el efecto Venturi o el efecto chimenea. Y además que se logró prescindir del sistema mecánico en las aulas y en los lucernarios en planta baja. Entonces sí, igualmente que como en UDLA Arena hubo un ahorro importante en costos operativos del aire acondicionado que se utiliza en este proyecto. De igual manera, este proyecto tiene una certificación Edge que nos permite un poco medir el ahorro de energía que tiene ahora, que es del 40%, y además las emisiones de carbono que se han reducido por este cambio, que son 168 toneladas. Entonces, podemos ver que la arquitectura bioclimática nada más, no solamente interactúa con el entorno,
y además que trata de no dañar o el entorno en donde se encuentran, de implementar estrategias más naturales como las áreas verdes, como los materiales sostenibles, como no impermeabilizar el suelo, trabajar en conjunto con el agua lluvia, sino que también luego tienen un beneficio bastante importante para el usuario, que es el confort térmico, que es la calidad del aire al interior, la salud, la temperatura y además la sensación que va a tener el usuario al ver áreas verdes, al ver especies de vegetación nativa, al sentir que el espacio está interactuando de manera uniforme al lugar donde se encuentra. Y por último, dejarles con esta reflexión, y es que cada vez con el cambio climático que estamos viviendo, nuevos actores se están sumando a este objetivo, a esta carrera de implementación de proyectos con conciencia medioambiental. Y es la idea de la arquitectura bioclimática, siempre tratar de buscar estrategias que no solo mejoren costo-beneficio a la construcción del proyecto, sino también que ayuden a esta mejora que debemos hacer en las emisiones de carbono y en la huella medioambiental que estamos haciendo con la construcción. El logo de Arbio, Don't Fight the Climate, Use It. Y bueno, nada más agradecerles. Espero que les haya gustado y cuéntenme si tienen preguntas. Gracias, Andrea. Muchísimas gracias por tu presentación. Creo que hemos visto y hemos entendido cómo se puede trabajar en conjunto y con la naturaleza, con todos sus atributos, y no desperdiciar todo el potencial que ésta tiene. Entonces, voy a proceder a leer algunas preguntas que nos dejaron en el chat. Bueno, hay algunas preguntas que se repiten bastante y es sobre qué softwares utilizan para realizar estos análisis. Listo, bueno, depende de los análisis que queremos realizar. Utilizamos algunas soluciones como softwares integrales de Autodesk, por ejemplo. También utilizamos Rhino, Grasshopper, Ladybug. Hay muchos componentes en realidad en donde se puede medir eficiencia energética, medir ventilación, ANSYS Fluent, Design Builder. Tenemos también softwares en donde se puede medir la huella de carbono. Entonces, en realidad depende muchísimo del objetivo del proyecto y de hasta dónde es el alcance que se quiere realizar. Y además que no solamente utilizamos softwares, y eso es importante aclarar, siempre hay una comprobación teórica y pues a veces, créanme que hacemos cortes solares a mano y cortes solares con el ángulo solar en software tan básicos como el AutoCAD, entonces depende mucho de lo que se quiere lograr. Pero trabajamos con todos los softwares, básicamente. Listo. Nos preguntan también, aparte de qué software se utilizan, qué parámetros, normativas o normas nacionales e internacionales se consideran en este tema de confort en el interior de los espacios. Ya. Listo. Nosotros utilizamos para los edificios que cumplen normativa, normalmente la normativa nacional, existen algunas como la INE o las RAE. Utilizamos también algunas normativas internacionales como la ISO. Y bueno, para los proyectos en el Distrito Metropolitano de Quito hay normativas locales que también ya te dan un sistema de medición con parámetros que se deben cumplir. Entonces, independientemente si es que el edificio está implantado en Quito y tiene que cumplir una cierta normativa local, nos regimos a las normativas internacionales. Ok, gracias. Nos preguntan también, ¿hacen algún estudio de valoración de las mejoras visuales? ¿Hay algún software que incluya este análisis? Sí, sí, sí. Para mejoras visuales se pueden hacer en Grasshopper. Hay un parámetro dentro del proyecto donde se analiza el contexto inmediato. En el caso de que el promotor quiera priorizar alguna vista, se puede incluir dentro de estos algoritmos.
Ok, perfecto. Por acá agradecen muchísimo tu charla y también te preguntan, en el caso de la UDLA Arena, ¿se analizó el aumento de temperatura por densidad de usuarios? Y si es así, ¿fue un incremento significativo dentro del análisis? Sí, claro, para UDLA Arena no solo se utilizó la cantidad de usuarios ni la densidad poblacional, sino que también la tasa metabólica de las actividades que iban a hacer estos usuarios dentro de los espacios. Ok, perfecto. Nos preguntan, me gustaría saber cuál podría ser una estrategia para mejorar el confort térmico en el interior de las instalaciones del metro de Quito. ¿Sería posible? A ver, em, debería realizarse en realidad un análisis de ventilación interior, porque este análisis de ventilación interior podría medir los cambios de aire que está teniendo el proyecto, digamos, los vagones, los espacios dentro del metro de Quito. Y hay unos cambios de aire por normativa que deben tener los espacios para ser saludables, en donde no se acumule el CO2 de los usuarios. Quizás esta pregunta viene en base a que hay muchas personas que sienten mareo cuando están dentro de los vagones y es justamente por la acumulación de CO2. Entonces tendría que analizarse los cambios de aire que están existiendo y lo ideal sería implementar ahí sí una tecnología activa de renovación de aire mecánica, porque ahí sí que no vamos a poder implementar tecnologías como ventilación natural o ventilación cruzada. Ujú. Perfecto. Nos preguntan por acá, si tuvieras que elegir una sola estrategia básica con el mayor impacto en sostenibilidad, ¿cuál sería y por qué? Bueno, una estrategia básica podría ser la orientación del edificio, porque ahí sí puedes controlar bastante el uso o más bien dicho, la incidencia solar que vas a tener dependiendo de los espacios que vas a tener al interior de la edificación. Los espacios más iluminados y que requieren mayor ganancia térmica pueden ubicarse hacia las fachadas, los espacios que necesitan menor hacia el interior de la edificación. Otra estrategia importante es la materialidad del proyecto, porque al utilizar diferentes opciones, pues ahí sí no cambias tanto la arquitectura en realidad, sino más bien los materiales que vas a utilizar en tus fachadas te van a ayudar a controlar la incidencia solar al interior. Y por último, también podría ser el tema de los techos verdes, que eso aporta muchísimo, no solo a recuperar la biodiversidad de los terrenos, sino que también podría actuar como una especie de aislamiento en las cubiertas y le da además un plus valor. En realidad el verde sí es un valor agregado que se puede notar de primera mano en un edificio con arquitectura sostenible. Ok, listo. Respecto a la interoperabilidad entre softwares, ¿ha sido difícil o ya tienen una ruta de trabajo interna? No, no ha sido difícil. Nosotros sí utilizamos una metodología, como bien dice, una ruta de trabajo interno. Ya depende mucho. Ningún proyecto es igual, entonces siempre estamos probando nuevos softwares, siempre estamos probando nuevas alternativas. Y lo bueno es que como ahora la tecnología es muy avanzada, entre ellos sí tienen una interacción bastante importante. Entonces, independientemente de si es un software de Autodesk o un software de Grasshopper o inclusive un método BIM, sí pueden interactuar entre ellos. Entonces, no hemos encontrado una mayor dificultad en eso. Ok, justo tenemos una pregunta relacionada con los techos verdes y nos preguntan, ¿ustedes hacen simulaciones que incluyan techos verdes y con qué tipo de vegetación? Sí colocamos los techos verdes en ciertas simulaciones. Para estas simulaciones lo que se necesita es tener la estratigrafía del techo verde, eh, más que nada la composición que va a tener, y con eso se puede simular como un aislamiento, como hablábamos antes de eso. Además, bueno, sí modelamos también áreas verdes,
en los estudios de radiación y de la incidencia solar, porque la colocación de vegetación alrededor de las edificaciones sí es una estrategia que ayuda a mejorar el confort de la edificación al interior, sobre todo en climas cálidos. Ok. Tenemos igual un comentario que te agradecen por tu presentación y comunican que ayudaste mucho para un proyecto de certificación sostenible para el primer centro de convenciones y aulas de más de 20.000 metros cuadrados en Loja. Es Gracias. más un comentario y una felicitación. Esta otra pregunta nos dicen, ¿en qué casos el municipio de Quito exige la implementación de estrategias bioclimáticas? El municipio influye directamente en la normativa que tiene Quito actualmente. Entonces, digamos, a lo largo de los años, creo que en el 2016 tuvo vigente la primera normativa de coeficiencia, en donde ya se hablaba de estrategias bioclimáticas, así, gestión del agua, gestión de los recursos, aportes paisajísticos, manejo de la energía. Y aquí, en cambio, se implementaba un tema de puntajes. Entonces, dependiendo del tamaño del edificio y la coeficiencia servía netamente para comprar pisos adicionales en las zonas permitidas, te pedían unas ciertas, cumplir un total de puntajes y esto se hacía en base a estas estrategias. Luego vino el PUGS y el PUGS también, el PUGS anterior implementaba todas estas estrategias con puntajes, inclusive se volvió algo un poco más exigente, también ya trabajaba con materiales, con griferías eficientes y con todo esto es que los edificios que querían llegar a un cierto aprovechamiento del suelo, a un cost mayor, ellos tenían que implementar estrategias bioclimáticas o estrategias de eficiencia para poder llegar a este cierto puntaje y obtener una licencia de construcción. El PUCS actual ya implementó estrategias que ya no dependen solo de los edificios que quieren llegar a una edificabilidad mayor, a la establecida en la edificabilidad básica del IRM de su predio, sino que también depende mucho de los metros cuadrados del proyecto, del número de pisos, y ahí ya se habla de que pisos mayores, edificios mayores a 6 pisos y 2.500 metros cuadrados, por ejemplo, ya van a tener que estudiar el confort térmico y lumínico de plano para poder aprobar sus proyectos. Entonces, también ya casi todos los proyectos ahora requieren la gestión del agua lluvia, el almacenamiento y retención del agua lluvia y la separación del agua lluvia del agua residual. Entonces, esos son temas en donde el municipio ha creado estas normativas y las ha implementado y las poco a poco ha ido obligando a que las nuevas construcciones se vuelvan sostenibles. Ok, listo. Preguntan si tal vez RBO Academy va a realizar cursos de especialización sobre este tema. Sí, RBO Academy justamente tiene una línea en donde se van a realizar todos estos cursos. Ok, excelente. Y la última pregunta nos dicen, ¿qué opinan sobre los paneles de fibrocemento para construcción de casa? Los paneles de fibrocemento pueden ser beneficiosos dependiendo del contexto y la ubicación en donde se encuentran estas casas. Por ejemplo, habrá proyectos que requieran aislamiento, pero como en general el fibrocemento es un material más liviano, se utiliza como una estrategia en donde se pueda reducir el peso de la estructura. Entonces, a la final sí es una estrategia sostenible utilizar mamposterías más livianas que el bloque para reducir la implementación del acero y la estructura en general del edificio. Ok, listo. Bueno, esta es la última pregunta que nos dicen por acá. Para climas templados o que es común tener tantos días calurosos y fríos en la misma semana, ¿cómo implementan las estrategias bioclimáticas? ¿Se vuelven edificaciones muy automatizadas o muy activas respecto a que los usuarios constantemente deben ajustar las condiciones climáticas, las tecnologías implementadas? Bueno, cuando el clima es así,
se utilizan múltiples estrategias. Es decir, no necesariamente tienen que ser activas, pero ya hacemos pruebas para los escenarios críticos en climas fríos, en climas calientes. Entonces, es una combinación de estrategias. Pues se puede usar una materialidad específica para, por ejemplo, en climas fríos mantener el calor al interior de la edificación, y una ventilación cruzada óptima para en climas muy calientes poder mantener el espacio ventilado y poder climatizar de mejor manera. También se puede utilizar aislamientos. Esa es otra estrategia que va a proteger tanto del calor como del frío. Entonces, mantiene una temperatura más óptima al interior, la sombra. Entonces, cuando los climas son tan variados, más bien lo que se hace es un conjunto de múltiples estrategias que puedan servir al usuario en ambos escenarios. Ok, listo. Bueno, muchas gracias, Andrea. Gracias por toda esta explicación tan amplia sobre este tema tan interesante como es el diseño bioclimático. No se olviden, por favor, que este webinar queda grabado en nuestra página de YouTube para que lo puedan revisar. Ahí van a poder revisar de nuevo las presentaciones que muchas personas también nos estaban pidiendo. Y también no olviden llenar nuestra encuesta de satisfacción, que la dejen en el chat, por favor, para que podamos seguir mejorando estos espacios en futuros momentos. Así que, pues bueno, muchísimas gracias una vez más, Andrea, y ojalá podamos vernos en otra ocasión. Igualmente, muchas gracias y con gusto. Cuando ustedes quieran, tenemos un montón de expertos dispuestos a explicarles cualquier tema. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Gracias a todos también.